Señora ministra, la pregunta de esta interpelación creo que está expresada en términos muy claros. Es qué piensa hacer el Gobierno para hacer frente al que probablemente o con seguridad es el peor problema al que nos está enfrentando las consecuencias de la crisis en España, y es un aumento dramático de la pobreza infantil. Un aumento que además está documentado pues, tanto por ONGs independientes como Cáritas, como UNICEF, y también demostrada documentalmente por el propio Instituto Nacional de Estadística. No estamos, por lo tanto, hablando de uno de esos problemas que tienen quizás mucho de imaginación o de problemas virtuales, sino de problemas reales, problemas documentados y que además tienen un gravísimo efecto sobre las posibilidades de futuro del país. Existe una directiva europea que sin duda usted conoce, mejor dicho, un documento, se titula Invertir en la infancia, que hace una llamada de atención sobre algo que es de sentido común, y es que aquellos países que no invierten en la infancia, en la suya, pues están condenados a pagar en el futuro el despilfarro que significa esa desinversión. No es posible que un país pueda tener futuro, que una sociedad pueda pensar en ser una sociedad democrática próspera, si resulta que los que están llamados en un futuro inmediato, a medio plazo, la siguiente generación a hacerse cargo de ese país, viven en situaciones de pobreza que impiden no solamente que no tengan que padecer situaciones injustas, sino que además repercute en su desarrollo personal, en su educación, en su adaptación social, etcétera. Porque en el fenómeno de la pobreza, como en todos, pero en este en particular, se unen o se van fundiendo dos fenómenos. Uno es la pobreza material y otro todavía mucho más grave es la exclusión social. Un país que fabrica niños con exclusión social, desde luego no se podría ni siquiera llamar con rigor un país democrático, porque en un país así no existe la igualdad de oportunidades. A los niños no se les puede hablar de la herencia recibida. Ya sé que esto es algo muy recurrente y espero que usted no caiga en esa tentación y de hablar, bueno, es que esto es lo que nos ha tocado. Bueno, bien, esto es lo que hay que corregir. Lo que nuestra interpelación interpela es precisamente qué planes tiene el Gobierno, qué es lo que piensa hacer ante una situación que creo que de ninguna manera se puede, no digo ya negar, sino ni siquiera matizar, ¿no? Voy a dar algunos datos porque me parecen necesarios, datos que proceden, como decía, tanto de UNICEF como del Instituto Nacional de Estadística. Y el primer hecho, previo a los datos detallados que quiero enumerar, el primer hecho alarmante es que en los dos últimos años, y pese a los indicadores económicos que el Gobierno siempre presenta como reveladores y demostrativos de que estamos saliendo de la crisis, demuestra que si hay una salida de la crisis no lo está siendo para aquella parte de la sociedad más desfavorecida, sino que la crisis para ellos se ha convertido en algo estructural, de lo que tienen además grandes dificultades para salir, y que la pobreza infantil no hace sino empeorar. Bueno, veamos, pues según UNICEF, en concreto, en los dos últimos años la pobreza infantil se ha profundizado en España. Esto además es algo que es incoherente por completo, incongruente con la idea o la presunción de la salida de la crisis, que el ministro Montoro tanto le gusta anunciar a bombo y platillo cada vez que sube a esta tribuna. Si hay salida de la crisis, ¿cómo es posible que la pobreza infantil no pare de subir en España? ¿Cómo es posible que solamente haya dos países de la Unión Europea con un índice de pobreza infantil, según indicadores internacionales, más altos que España? Y son nada menos que Bulgaria y Rumanía. Ahí sí que pueden hablar de herencia recibida. Es una herencia, desde luego, muchísimo peor que la nuestra. Luego, esto exige una explicación. Pero no solamente una explicación, exige medidas de corrección, que es lo que queremos conocer. El Instituto Nacional de Estadística dice que en el año 2013 en España nada menos que un 32,6% de los menores de 0 a 17 años, lo cual significa más de 3 millones de menores de edad, se encontraban en riesgo de pobreza o de exclusión social. Hablamos de más de 1 de cada 3 menores de edad. Es una cifra tercermundista. Creo que tenemos que ser claros cuando hablamos de estas cosas y no tratar de maquillarlas con otras interpretaciones sesgadas. El hecho es ese. España tiene un problema grave de tercermundismo en forma de una bolsa de pobreza infantil que afecta además, yo lo he dicho en otras intervenciones sobre cuestiones que están relacionadas con esta, son precisamente las familias más jóvenes. Es decir, las familias más jóvenes son las que peor lo están pasando en España, las que son más productivas y las que tendrían que ser las que más estuvieran aportando y, por supuesto, pudiendo desarrollar un proyecto de vida libre y en condiciones. Bueno, pues esas son las que peor están. El 8,3% de los menores, según el INE, viven en hogares con privación material severa. Aquí se unen también fenómenos como la pobreza energética, al que también nos hemos referido muchas veces, la malnutrición, un problema muy serio que afecta a los niños en edades en que la malnutrición puede ser la diferencia entre una preparación y una educación adecuada o un futuro de exclusión social por no haber conseguido en su momento, y eso ya luego no se puede recuperar, la preparación profesional y educativa adecuada.
el 46,9% de los hogares con menores no podían afrontar gastos imprevistos, y otros datos que pueden parecer más anecdóticos, pero no lo son. La mitad de esos hogares con menores de edad no se pueden permitir unas vacaciones. Y esto, me refiero a las vacaciones o a los gastos imprevistos, que en la época de nuestros abuelos y bisabuelos podría parecer una cuestión menor, ya no lo es, porque tenemos un estilo de vida diferente y esto es de lo que se trata. No podemos pretender que este tipo de situaciones que son sencillamente de fracaso de política social se resuelvan con «uy, pues no veas cómo se vivía en los tiempos de Mari Castaña». Hoy en día Mari Castaña no puede existir, no tiene futuro, y de esto estamos hablando, del futuro del país y, por supuesto, de los derechos de los menores, que es lo más importante. Bien, hay una diferencia que a nuestro grupo le llama poderosamente la atención, que es la que nos gustaría que el Gobierno respondiera, y es precisamente la diferencia que existe entre aquellos países de la Unión Europea que tienen mayores índices de pobreza infantil y los que han conseguido menores índices. Bueno, pues parece ser, por todos los estudios comparados, que esto depende de que exista o no algo que en España no existe, que es uno de los 6 estados de la Unión Europea que no tienen esta ayuda. Y nos referimos a una cuantía o una ayuda universal por hijo a cargo. Es decir, no un sistema de deducciones fiscales, no un sistema de ayudas indirectas, sino una política ya decidida para que cualquier familia que tenga hijos a cargo pueda recibir una ayuda. Puede chocar, desde un punto de vista poco documentado, una posición así que podría decirse que es de escasa progresividad fiscal. Pero, por una parte, los propios estudios fiscales demuestran que las familias con hijos a cargo rara vez se benefician de una manera, vamos a decir, influyente de las deducciones fiscales, pero lo que es más, debido a la crisis económica y a los fenómenos de aumento de la desigualdad, muchas de las familias que sufren el problema de la pobreza infantil ni siquiera tributan al impuesto de rendimiento de las personas físicas, luego no se pueden aplicar ninguna deducción fiscal porque no tiene nada que deducirse. Por lo tanto, ese tipo de ayudas que ustedes han presentado como ayudas eficaces no lo son. Le invito, además, en este sentido, para que utilicemos indicadores y estudios comparados de instituciones fuera de todo interés en la lid política local, las comparaciones que ha hecho UNICEF entre los diferentes países. Y ahí se ve con toda claridad que este instrumento en concreto, es decir, la ayuda universal para hijo a cargo, parece ser que es la que realmente es clave, eficaz y determinante para, al menos, paliar de una manera rápida y suficientemente eficaz el problema de la pobreza social. Como le decía, en fin, la cuestión está en que esto no es un fenómeno evidentemente autónomo. El aumento de la pobreza tiene que ver con el aumento de la desigualdad, y el aumento de la desigualdad en España, que ha sido particularmente dramático en comparación con otros estados con economías comparadas a la nuestra, con otros países, tiene que ver con un aumento, como digo, drástico de la desigualdad por la forma de salir de la crisis. Evidentemente, el Gobierno pues tiene un radio de acción económico mucho más limitado de que a todos nos gustaría y de lo que algunos creen. No se puede gobernar por decreto y suprimir la pobreza por decreto, como alguno intentó. Ya se sabe que eso no lleva a ninguna parte. Pero se pueden hacer políticas sociales activas que compensen justamente el problema y sus causas, no solamente sus manifestaciones. Distingamos lo que es la caridad de vieja escuela de lo que son las políticas sociales proactivas. Lo que nosotros creemos, y espero que ahora resuelva las dudas que tenemos al respecto, que más que dudas son certezas, la certeza que tenemos es que el Gobierno no hace políticas sociales proactivas a la altura del desafío que ha instalado la crisis en España, y que uno de los fenómenos más graves por sus consecuencias futuras para el propio país en su totalidad, es decir, no solo por principio de justicia, que faltaba más, sino también de interés propio bien entendido, la inversión en infancia, la lucha contra la pobreza infantil debería de ser la primera prioridad de cualquier política social en España, y no lo está siendo. De hecho, las cifras cantan, lo que se ha invertido en los últimos años en pobreza infantil, lejos de aumentar, ha disminuido. Y, sin embargo, la pobreza infantil sigue subiendo. Esto es lo que nos gustaría que el Gobierno, en su omnisciencia, nos ilumine para que veamos qué es lo que está haciendo, porque no podemos, desde luego, creer que piensen no hacer nada. Muchas gracias. En primer lugar, le agradezco la presentación de esta iniciativa, que me va a permitir exponerle no lo que el Gobierno piensa hacer para luchar contra la pobreza infantil, sino especialmente lo que el Gobierno está haciendo desde el principio de la legislatura para trabajar en lo que es una prioridad. Es una de las pocas cosas que no comparto, que prácticamente comparto toda su intervención que ha dicho usted en la tarde de hoy. Esto es una prioridad absoluta para este Gobierno y lo es así desde el primer día. Y, por tanto, tanto es así que es una prioridad que, como he dicho anteriormente, la infancia, por primera vez en España,
el impacto en infancia va a ser básico y todos los proyectos legislativos del Gobierno, todas las actuaciones y políticas del Gobierno van a tener que tener en cuenta el impacto en infancia a partir de ahora. Por tanto, no solo es una prioridad ahora, sino que lo ha sido desde el primer momento de la legislatura. Al inicio de la legislatura, señoría, los indicadores reflejaban una tendencia al alza a gran velocidad de la pobreza infantil, que creció 4 puntos en las 2 legislaturas anteriores, mientras caía 7 décimas en Europa. Con un año particularmente difícil en esta materia, que fue el año 2010, que aumentó más de 3 puntos sin que se hubieran articulado ninguna medida eficaz para ello. Sin duda, este aumento de la desigualdad y de la pobreza infantil fue consecuencia de que 3.400.000 personas perdieron su puesto de trabajo en esos años. Porque coincidirá conmigo, seguro que coincide conmigo, en que la situación de los niños depende directamente también de la realidad que viven sus familias. Y por eso, como ayer mismo destacaba Cáritas en la presentación del informe FOES al que usted ha hecho referencia, es muy importante, es fundamental contar con una política de apoyo a la familia, en la que usted también ha hecho incidencia y que está de acuerdo con nosotros, que el Gobierno está desarrollando desde el primer día con unos objetivos muy claros. Los objetivos de ese plan de apoyo a la familia sería que los españoles puedan volver a tener un puesto de trabajo. También coincidirá conmigo que el empleo es básico para garantizar que las familias tengan una mejor situación y, por tanto, los niños también la tengan. En segundo lugar, mantener los pilares básicos del bienestar, es decir, la sanidad, la educación y las pensiones. Eso también es fundamental cuando hablamos con la comparativa con otros países, porque no en otros países tienen un estado del bienestar o unos servicios públicos esenciales como los que tenemos en España, que son accesibles a todos los ciudadanos. Por tanto, también hay que tener en cuenta, a la hora de valorar la situación de las familias, no solamente los ingresos, sino también el acceso que tienen a las distintas prestaciones sociales. Y, en tercer lugar, la existencia de prestaciones dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad. Me estoy refiriendo a que tenemos la obligación de garantizar unas rentas mínimas para todas las familias españolas y también estamos trabajando en una política fiscal a la que luego haré referencia. Mire, señoría, coincidirá conmigo, como le he dicho, que la herramienta más eficaz para luchar contra la pobreza es que los padres y las madres de los niños tengan un puesto de trabajo. Hoy, con la EPA del tercer trimestre, la cifra total de desempleados se ha reducido en un año en 515.700 personas y, lo más importante, hoy hay 104.200 hogares menos que hace un año que tienen todos los miembros en paro. Muy buena noticia, aunque queda muchísimo camino por recorrer. También es una buena noticia que 353.700 hogares haya 373.000 hogares más que tienen a todos los miembros en edad de trabajar que tienen ya un puesto de trabajo. ¿Son datos positivos? Como le digo, yo creo que sí, pero también es verdad que no son datos suficientes. En ningún caso son datos suficientes y en esa línea vamos a trabajar. Es un paso adelante, en muchos casos es un paso decisivo para que numerosas familias que tienen hijos puedan superar las dificultades económicas que están atravesando y empiecen a salir también de las situaciones de riesgo de exclusión. Por tanto, la creación de empleo, primer objetivo. Segundo objetivo sería el mantenimiento de los servicios básicos del bienestar, como le he dicho, la sanidad, la educación, las pensiones para las personas mayores. Los mayores, siempre lo digo, están siendo esenciales para la salida de crisis y son especiales también esenciales para el cuidado de los nietos, que al final son la infancia y que es el futuro, el presente, diría yo, y el futuro de nuestro país. También estamos trabajando en un protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil. No podemos tolerar ni un solo abuso que se cometa contra los menores y también lo hemos hecho en relación con las víctimas de violencia de género, porque creemos que los niños son más o igual víctimas de violencia de género que lo son sus madres y, por tanto, queremos que tengan acceso a las mismas prestaciones y servicios. Desde el primer momento, señoría, estamos adoptando también medidas específicas y acciones concretas con las que queremos erradicar la pobreza infantil. Todas ellas nos están permitiendo avanzar en la línea de las recomendaciones de la Unión Europea y también en la línea de los informes a los que usted ha hecho alusión y de todos los que hacen las entidades sociales. Tanto es así que estamos trabajando conjuntamente, y creo que eso es muy positivo, con esas entidades sociales especialistas, expertas en infancia, para que nos guíen nuestros pasos en lo que tenemos que seguir avanzando. De hecho, le puedo confirmar que hemos organizado ya 2 grupos de trabajo, uno con UNICEF y otro con Cáritas, precisamente para seguir avanzando en todas estas cuestiones. En este sentido, estamos trabajando en 4 ejes: planes específicos y transversales orientados a menores y la lucha contra la pobreza, la mejora de la protección de sus derechos, el aumento de las ayudas y recursos disponibles y la reforma fiscal. En primer lugar, hemos desarrollado planes y estrategias que ayer mismo fueron valorados positivamente por Cáritas en la presentación del informe, al igual que han hecho en los últimos años las instituciones europeas. Planes
en los que, como le digo, incluimos la perspectiva de infancia, que a partir de ahora tendrá que tenerse en cuenta en todos los proyectos y en todas las actuaciones del Gobierno. Desde el 2013 contamos, además, con un plan estratégico de infancia y adolescencia, dotado con 5.000 millones, con 120 medidas en todos los campos. La pobreza infantil es un objetivo transversal en el Plan de Inclusión que aprobamos el año pasado y que está cumpliendo estrictamente la recomendación europea a la que usted hacía referencia: invertir en infancia, romper el ciclo de las desventajas, porque invertir en familia, invertir en infancia, siempre es invertir en futuro, y el futuro de nuestro país depende de lo que invirtamos en esta cuestión. Y, por tanto, ahí también coincido con usted que tenemos que seguir trabajando en esa línea. El nuevo plan de apoyo a la familia y de apoyo también a la maternidad, que tendrá un contenido específico de apoyo a la maternidad, tiene entre sus prioridades también prevenir la pobreza infantil. Incluirá actuaciones en favor de las familias que están en situación de dificultad. El plan de apoyo a las familias contendrá numerosos ejes, 6 en concreto, y todos ellos van dirigidos a todo tipo de familias, a todas las familias, pero tendrá especialmente en consideración a aquellas que están pasando por momentos de dificultad. Este plan, además, considera a las personas con responsabilidades familiares como colectivo prioritario en las políticas activas de empleo. ¿Por qué? Porque somos conscientes que hay muchas personas mayores de 45 años que tienen muchas dificultades en estos momentos para encontrar un puesto de trabajo y que, sin embargo, tienen responsabilidades familiares. Creemos que tienen que ser objetivo prioritario en la búsqueda de un puesto de trabajo. Y en cuanto a acciones transversales, estamos avanzando con los agentes sociales en la extensión de la protección social para los parados de larga duración con hijos. Estamos también trabajando dentro del plan de familia en un mapa de recursos sociales y en fijar criterios comunes con las comunidades autónomas que permitan garantizar un acceso equitativo a las rentas básicas. En segundo lugar, estamos también elaborando una reforma de la legislación de protección a la infancia que, como usted sabe, va a convertir a España en el primer país del mundo que incorpora la defensa del interés superior del menor. Creo que eso es una buena noticia para todos y que también sitúa a la infancia en el lugar que le corresponde. Por primera vez se definen en una norma estatal las situaciones de riesgo y desamparo de los menores y se establece una definición de riesgo, aspectos vinculados a la pobreza y exclusión social. Además, la reforma agiliza los procedimientos de acogimiento y adopción y refuerza la protección de los menores ante cualquier tipo de abuso que se quiera cometer contra ellos. Coincidirá conmigo en que los más vulnerables son los niños, precisamente, que no tienen familia y, por tanto, vamos a intentar, y esta reforma está dirigida especialmente a ellos, ya que puedan lo antes posible tener una familia. En tercer lugar, estamos aumentando los recursos que destinamos a la lucha contra la pobreza infantil. De cara al próximo ejercicio presupuestario, hemos duplicado la partida que por primera vez se creó. Ya sé que es una partida escasa, pero no existía y ahora existe, y este año la hemos duplicado en su cuantía para apoyar y para luchar específicamente con la pobreza infantil, aunque también le diré que el plan concertado y las subvenciones destinadas a programas de infancia y familia también se dedicarán a la misma cuestión. En la convocatoria de subvenciones del IRPF destinamos 220 millones de euros a los colectivos más vulnerables y de los 40 millones de euros del Fondo de Alimentos del 2014 pasaremos a 102 millones en 2015. También estamos trabajando en un plan social que es fundamental para que se sigan prestando los servicios sociales necesarios a las familias que más lo necesitan, y son precisamente los ayuntamientos los que tienen mayor constancia de qué familias necesitan más esa atención. La reforma fiscal es una reforma dirigida especialmente a las familias con hijos, a las familias con menores ingresos, y va a permitir, por ejemplo, que 1.600.000 personas que ganan menos de 12.000 euros dejen de tributar y tengan a disposición suya el sueldo íntegro. En cuanto a los beneficios u otras ayudas, habrá ayudas para las madres trabajadoras con hijos menores de 3 años, que ya existían, y habrá nuevas deducciones para familias que tienen hijos, familias numerosas con 3 hijos o con un hijo con discapacidad, ayudas que se sumarán unas a otras y también son, yo creo que un buen ingreso para las familias porque podrán disponer de 1.200 euros anuales que se podrán anticipar con 100 euros al mes. Asimismo, la reforma introduce un fuerte aumento de los mínimos familiares. Usted hablaba también de la ayuda universal por hijo a cargo. Bueno, aquí introducimos un incremento importante de los mínimos familiares en el IRPF de hasta el 32%, por ejemplo. El primer hijo pasaría de 1.600 euros a 2.400 y el segundo hijo de 2.040 a 2.700. Por tanto, incrementos también importantes en cuanto al aumento de los mínimos familiares por hijo. Estas medidas y otras están incluidas en la agenda social del Gobierno y nos están permitiendo
yo creo, a mi modo de ver, fijar unas bases sólidas muy necesarias para ser más eficaces en las políticas que tenemos que desarrollar en el futuro y en las acciones que estamos llevando a cabo. Es cierto, y así lo reflejan los informes que corresponden a los años 2007-2013, que el año 2012 fue un año muy difícil. Todo el mundo lo sabe, los españoles especialmente lo han notado, ¿no? Y también no es menos cierto que hasta finales de 2013 no empezó a hacer un ligero cambio de tendencia, que es cuando se empezó a crear empleo. Le vuelvo a repetir, la creación de empleo es fundamental para ese cambio de tendencia, pero también lo es la garantía de los servicios básicos y las prestaciones sociales para aquellos que lo necesitan. En el año 2014 ya se ha empezado a crear empleo, está siendo un año mejor para la economía y por eso tendrá sin duda un reflejo en la vida de todas las familias españolas. Señoría, el bienestar de las familias es el bienestar de la infancia y el bienestar de la infancia y la familia es el progreso de los países y, por tanto, para nosotros es una auténtica prioridad. Le agradezco mucho su interpelación, le agradezco también el tono de la misma. Espero que podamos ponernos de acuerdo en la moción que vamos a desarrollar y todas y cuantas medidas nos puedan ustedes proponer, desde luego tengan la seguridad que con el resto de las entidades sociales, las instituciones y también con los agentes sociales lo estudiaremos para, en la medida posible, seguir invirtiendo en infancia, que es la prioridad de este Gobierno. Muchas gracias. Agradezco yo también el tono de lo que nos ha dicho, pero la verdad es que no nos ha sacado mucho de dudas, porque aparte de que creo, permítame la crítica, que han mezclado cuestiones que no tienen mucho que ver, porque claro que los derechos del menor son esenciales, por supuesto, que está muy bien hacer políticas transversales, pero aquí hablamos de como usted sabe perfectamente, de un problema muy concreto y entonces no tratemos como cosas iguales las que son distintas. No es igual políticas preventivas de tipo jurídico contra el maltrato al menor, que son absolutamente necesarias, con la cuestión de la pobreza infantil, que es algo abstracto, que no tiene autores concretos, ni tampoco remitamos, y aquí es la parte que más me importa resaltar, a las familias la solución de un problema que tiene que venir del Estado. ¿Por qué? Pues, hombre, usted lo ha dicho, claro que el problema fundamental está en la renta de las familias, pero si debido a la desigualdad, a la precarización del empleo, a la disminución del número de horas efectivas de horas de trabajo por contrato, etcétera, la renta familiar, en los casos de la gente que ha caído en situaciones de pobreza, está disminuyendo en términos reales e incluso relativos, pues entonces no esperemos a que las familias solucionen lo que no pueden solucionar. Eso es una política proactiva y preventiva del Estado. Eso es lo que tenemos que hacer aquí. Claro que ustedes han dado algunos pasos que no están mal, pero usted mismo lo ha reconocido, son muy insuficientes. Por lo tanto, no podemos fiar a la salida de la crisis, ya que haya una situación de desempleo muy bajo, y el que esas familias que padecen situaciones de pobreza infantil resuelvan sus problemas, porque entonces nosotros estamos de más, porque entonces el Estado sobra, no pinta nada. Somos nosotros los que tenemos que arbitrar los medios para que esto se solucione. Y precisamente, como le decía, en fin, esta política que tantos países europeos con éxito han desarrollado de la renta universal con menores a cargo y no meramente, como le decía también, descuentos fiscales, es la que puede permitir un cambio. Es lo que vamos a proponer que ustedes aprueben y que apoyen, porque realmente creo que en este sentido los datos comparados son muy elocuentes. Aquellos países que han aplicado estas políticas han conseguido resultados que nosotros no estamos lejos de conseguir. Y además, es que encima cuando se cruza el dato de la cuantía de la prestación que existe contra la pobreza infantil y la renta mediana del país, la cosa es todavía más sangrante. Porque España es uno de los países que menos dedica a la lucha contra la pobreza infantil para el nivel de renta que tiene. Justamente esto es lo más sangrante. Es fácil comprender que países que vienen de los países del mundo socialista tengan graves dificultades para reunir los recursos necesarios, pero nosotros no tenemos excusa. Salvo la excusa de él decir, bueno, esto le corresponde arreglar a la familia. Si lo tiene que arreglar a una familia que no puede, ¿qué pinta el Estado salvo el aparecer como una carga? Esta es la cuestión, exactamente igual que la cuestión de la accesibilidad a los servicios sociales. Claro que tenemos un sistema de sanidad mucho mejor que algunos otros países y más eficaz y un sistema educativo que está bien, etcétera, pero eso no va a la raíz del problema de la pobreza infantil, que como usted sabe muy bien, tiene como consecuencias efectos de malnutrición infantil, de imposibilidad de acceso a determinados bienes que son necesarios en el modo de vida actual, como las vacaciones, como gastos imprevistos y cosas que hemos dicho aquí, que tienen efectos concretos y muy negativos en el desarrollo infantil. Eso hay que resolver. No podemos esperar sentados a que la crisis o la salida de la crisis resuelva automáticamente esos problemas. Sobre todo porque además sabemos que las previsiones económicas más optimistas, no digo las más pesimistas, que hablan de la posibilidad de una tercera recesión en Europa, hablo de las más optimistas, admiten que van a pasar muchos años antes de que volvamos a situaciones de empleo parecidas a las que había en el año 2008. Y por lo tanto no podemos esperar
5, 6, 10 o 15 años a que los que ahora son niños sean adolescentes o jóvenes excluidos. Eso es lo que nosotros pedimos al Gobierno y es lo que creemos que tiene que resolver. Muchas gracias.